Bueno, el título de este mensaje del día de hoy es Sacerdote para siempre y está basado en el Salmo 110. Vamos a manejarlo del versículo 1 al versículo 4. Es un salmo muy hermoso, escrito por David. No lo podemos abarcar todo porque no nos da el tiempo, pero vamos a ver como por encima como esas partes que el Señor tiene para nosotros. El primer versículo dice lo siguiente, lo vamos a leer de la versión Reina Valera 1960. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En otras versiones, si no estoy mal en la TLA, dice como Dios dijo a mi rey. David se está refiriendo a quién? A Jesús, aunque David aún no sabía de Jesús, ¿cierto? Porque esto fueron muchos años atrás y pues Jesús viene de la casa de David. David no sabía, en su espíritu el Señor ya le había revelado. Ya le había revelado esto. Entonces podemos decir que es un salmo mesiánico. Entonces dice, Jehová le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En la cultura de Medio Oriente, la diestra del rey es el lugar de máximo honor, poder y autoridad. David sabía que cuando él ponía a alguien a la diestra del rey, ¿era qué? Que era de una posición de gran poder, de gran autoridad. Pero entonces acá David está diciendo que Dios le dijo a Jesús, siéntate a mi diestra, comparte el trono conmigo mientras yo pongo a los enemigos debajo de tus pies. ¿Cuáles son los enemigos? Aquellos como la muerte, que Jesús ya la derrotó en la cruz, el pecado, el diablo, ¿cierto? Los demonios, todas estas huestes de maldad son los enemigos de Dios, ¿cierto? Los enemigos de Jesús. El Señor dice, siéntate mientras yo pongo a tus enemigos debajo de tus pies como estrado. Cuando se dice como estrado, es una imagen de victoria total y humillación de los enemigos. Y el diablo ya fue humillado en esa cruz. Pero por allá en Efesios capítulo 2 versículo 6 dice lo siguiente, dice, y también junto con él nos resucitó y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales. Pues resulta que cuando recibimos a nuestro Señor y Salvador tenemos esa vida nueva, ¿cierto? Resucitamos para vida eterna, nos da vida el Señor y también nos sienta al lado de Jesucristo. Lo que quiere decir que, ¿sabes qué? Cuando tú te sientas al lado del Señor, también el Señor empieza a derrotar tus enemigos. ¿Cuáles son tus enemigos? El pecado, ¿cierto? La envidia, el egoísmo, el orgullo, el ego, el menosprecio, la avaricia. Sí, no sé, sobre todo es como ese pecado, la depresión, la enfermedad también es un enemigo, obviamente el diablo, los malos pensamientos, los malos deseos, la codicia, sí, todo esto, la pereza, la distracción, todo lo que nos aleja del Señor, todo lo que no nos edifica, como decía por allá Pablo, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿cierto? Todo me es lícito, pero mas no todo me ayuda a mi crecimiento espiritual. Todo eso que no me ayuda a acercarme a Dios, que no me ayuda a crecer espiritualmente, que no me ayuda a, no sé, a hacer que la obra del Señor crezca, que el Evangelio sea compartido. Todo eso que no me acerca a Él, es un enemigo porque me aleja de mi relación con el Señor. Si todo lo que me lleva a practicar algo que no le agrada a Dios es un enemigo, pues el Señor dice, siéntate, ¿cierto? Te llevo y junto con Cristo te siento en esos lugares celestiales. Estrado de sus pies. Era un símbolo de dominio absoluto. Este versículo profetiza que el Mesías reinará con autoridad suprema y que con el tiempo todos los poderes del mal, el pecado, la muerte, el diablo, bueno, todo lo que ya dijimos, serán derrotados y sometidos a su dominio. ¿Bajo el dominio de qué? Del Señor. Pero nosotros también podemos dominar el pecado, también podemos dominar todos esos enemigos y derrotarlos. ¿Por qué? Porque el poder que resucitó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros, que es ese poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive acá adentro. Versículo 2 dice lo siguiente: Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Y me encanta esto,
porque dice que domina en medio de tus enemigos. ¿Qué quiere decir? Y va para cada uno de nosotros. A veces esperamos que, como de que la tormenta se calme para hacer algo. No, y el Señor dice, yo te doy paz en medio de la tormenta. Dice que yo te doy la victoria en medio de tus enemigos, ¿sí? En medio de la tentación, Él te ayuda a resistir la tentación, a resistir el diablo, a huir de la tentación. Sí, cuando llegan esos malos pensamientos y tú acudes al Señor, Él te ayuda a someter esos pensamientos allá debajo de tus pies. Cuando alguien, no sé, te acusa, te señala, te maltrata y tú vas al Señor, Él te da las fuerzas para ponerle otra mejilla, para tratar a esa persona con amor, para hablar con amor, ¿sí? Hacia ella, ¿sí? Para no vengarnos, ¿sí? Esto es actuar en medio de nuestros enemigos, ¿sí? Es lo que dice acá, domina en medio de tus enemigos, es dominar al diablo. Sí, el Señor ya lo derrotó. Sí, el Señor nos da el poder para que cuando se levante la guerra podamos dominar en medio de esa guerra. Me encanta este versículo. La victoria no se da en un mundo perfecto, porque este mundo está caído. Sí, o sea, podemos esperar un mundo perfecto para ir a buscar al Señor. Al contrario, entre más caído lo vemos y entre peor está, más debemos correr a Él. Entonces la victoria no se da en un mundo perfecto, sino en medio de la hostilidad. ¿Sí? ¿Estás esperando a que alguien cambie para acercarte a esa persona? ¿Y por qué no te acercas en medio de la hostilidad y le das gracia, le das misericordia? ¿Por qué no derrotas ese orgullo y abrazas así como el Señor nos abrazó con su misericordia? No esperes a que la otra persona cambie. Tal vez lo que necesita esa persona para ser transformada es ver el reflejo de Jesucristo en tu vida. Ver cómo tú le das gracia y le das amor así como Jesucristo nos lo dio a nosotros. Eso fue lo que nos enamoró de Él, que Él nos amó primero. Entonces, ¿por qué tú no amas primero a esa persona? En medio de la hostilidad. Él ya reina y ejerce su poder, incluso mientras sus adversarios aún existen. Es una lucha continua hasta la victoria final. La lucha con la carne es continua, es de todos los días, es de persistir, es de fidelidad con el Señor, es de constancia con el Señor, es de todos los días apartar un tiempo y estar en la presencia del Señor, ¿sí? Porque ahí es donde cargamos la lámpara, el aceite, es en oración, es en lectura de la palabra. Para cuando llegan los problemas, la tormenta, ahí es cuando se enciende la lámpara y como que todo está en paz y sabemos cómo reaccionar. Versículo 3. Tu pueblo se te ofrece voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Qué hermoso el rocío. ¿Han visto el rocío de las plantas? Que es abundante cuando amanece así como la sabana que está todo mojadito. Es hermoso y acá habla de esto. Pero me encanta la primera parte del versículo porque dice, tu pueblo se te ofrece voluntariamente. Él no obliga a nadie. De hecho, si ustedes no sé si recuerdan a Adán y Eva, si el Señor les da una orden, les dice, mira, coman de todo, tienen un paraíso lleno, lleno de frutas, pero del fruto de ese árbol no coman. Y el Señor estaba viendo cuando escucharon la voz de Satanás, cuando decidieron escuchar la voz de la serpiente, el Señor estaba viendo. Pero el Señor cuando ellos se acercaron y cogieron el fruto, no les cerró la boca, uy, les desaparezco la boca para que no coman, ¿no? Libre, porque Él quiere que nos acerquemos voluntariamente, que lo amemos voluntariamente, que sea un amor genuino y no por obligación. Sí, que no nos acerquemos es porque es que si yo no voy a la presencia del Señor, Él me va a castigar. Sí, es que yo no peco porque me va a castigar. Es que si yo no voy, Él no me va a bendecir. Es que si yo... No, Él quiere un amor sincero, no por conveniencia, sino sincero. Obviamente que nos conviene todos los días ir a habitar con Él, ¿sí? Porque Él es el que nos llena de gozo y de alegría. Él es el que nos da la paz en medio de la tormenta. Él es el que en esos momentos de llanto nos abraza. Claro que nos conviene estar en la presencia de Él, pero Él quiere un amor genuino. Sí, que nos acerquemos porque nos apasiona, sí, de que durante el día estemos, cierto, durante nuestro trabajo, nuestras actividades, pero que esté ese fuego en el corazón, ese deseo de necesito llegar al lugar secreto, hablar con papá y contarle cómo le fue en mi día y contarle mis sueños, pedirle perdón porque le fallé en algunas cosas.
¿sí? De que haya ese fuego y esa gana de ir a compartir con Él. Se dice, tu pueblo se te ofrecerá ¿qué? Voluntariamente. 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, primera parte dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Mira, si el Señor ha hecho promesas a tu vida, créeme que las va a cumplir. A su tiempo las va a cumplir. Y es más, Él está ahí para cumplirlas, pero tal vez Él ya te ha dicho porque tenemos que poner de nuestra parte. ¿Sí? Si Él hace promesas, nosotros tenemos que poner nuestra parte. Entonces, ¿qué te ha prometido el Señor y cuál es la parte que tú tienes que hacer que no has hecho? ¿Sí? Tal vez Él te prometió sanidad. ¿Sí? Tienes una enfermedad y Él te ha prometido que te va a sanar, pero resulta que Él te quiere sanar a través de la medicina, a través de los médicos, pero tú no te tomas los medicamentos, no estás haciendo tu parte. Sí, el medicamento no te va a sanar, pero el Señor sí se puede valer a través del medicamento para sanarte, a través del remedio. Sí, es un ejemplo como así general, como para intentar entenderlo. No sé qué promesa te ha hecho el Señor. Sí, tal vez el Señor te ha dicho que te quiere llenar de gozo, de alegría, y tú dices, pero llevo una vida de tristeza. ¿Te has acercado al Señor? ¿Has soltado eso que te llena de tristeza? ¿Te has alejado de esas malas conductas y esas malas costumbres que son las que te llenan de tristeza? ¿O más bien lo que haces cuando estás triste es que te encierras en tu habitación y te pones a escuchar música melancólica y pues te llenas más de tristeza? ¿Y por qué no más bien o te metes en redes sociales y esto te inunda más de tristeza porque te llena de comparación? Entonces más bien, ¿por qué no cierras la puerta de tu habitación y oras a tu Padre que está en el secreto y le pides que Él te llene de gozo? ¿Estás haciendo tu parte? Él quiere cumplir todas estas promesas y si Él lo prometió lo va a cumplir. Pero ¿sabes cómo aceleramos las promesas? Cuando hacemos nuestra parte, cuando soltamos lo que el Señor ya nos pidió soltar. Pero a veces somos tan orgullosos que seguimos persistiendo y persistiendo y nos acomodamos a la situación y nos acomodamos a vivir en el pecado y a vivir en la miseria y a vivir en la tristeza y a vivir en el enojo y a vivir en el orgullo. Si nos acostumbramos y esto frena, ¿cierto? Frena recibir esas promesas. Sí, cuando el Señor dice es el año del descanso, y dice, no, pero es que yo ahora antes es peor. No, estoy seguro que el Señor ya te dijo que debes soltar para descansar. Sí, porque estás llevando una carga que te cansa más. El Señor ya te dijo. Si no haces caso, a ver, tienes que hacer tu parte. Y el Señor cumple esas promesas y Él no se arrepiente, Él cumple lo que prometió. Dice, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces, ¿qué dice acá? Sacerdote para siempre. Mira el contraste, dice, el sacerdocio en el Antiguo Testamento estaba reservado a la tribu ¿de qué? De Leví. Jesús no venía de la tribu de Leví. Y dice que los sacerdotes solo venían de la tribu de Leví. Pero Jesús vino a romper esos paradigmas. De hecho, en el Apocalipsis dice que nos hizo sacerdotes para la honra del Señor y nos hizo reyes. Porque dice según el orden de Melquisedec. Y ustedes lo pueden leer en Génesis 14, que habla de Melquisedec, que dice que era rey de Salem, que significa rey de paz. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? Es el rey de paz. Si encuentran la concordancia, nuestro Señor Jesucristo es el rey de paz. Pero también era sacerdote y según los judíos, bueno, los reyes tenían que venir de la tribu de Judá, ¿sí? Y los sacerdotes de la tribu de Leví. No podía haber un rey sacerdote, pero nuestro Señor es el rey de paz, pero también es nuestro sacerdote. Dice que no tenemos sumo sacerdote incapaz de compadecerse. Sí, los de la tribu de Leví tenían que ofrecer un sacrificio para el perdón de pecados continuamente. Seguramente ni se compadecían de los que estaban allá. Sí, ellos solo iban y cumplían, pero nuestro Señor sí se complace. Y más encima Él ofreció un solo sacrificio, el de su vida, para perdón de nuestros pecados. No hay necesidad de ofrecer más sacrificios, es un sacrificio eterno. Él y para siempre. Este versículo contrasta directamente con la temporalidad del sacerdocio levítico. Este nuevo sacerdote no tiene un principio ni un fin, lo que implica que su obra es final y perfecta, sin necesidad de ser repetida, que un solo sacrificio. Y decía,
el orden de Melquisedec. Resulta de que no se sabe de Melquisedec nada más, no se sabe cuándo murió, ¿sí? Jesucristo está vivo, sí, es el sacerdote eterno, ¿sí? Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día y vive en nosotros. Dice, no se basa en el linaje, lo que les decía, es un sacerdocio por decreto divino. Sí, no es que viene de la tribu de Leví, no, es un sacerdocio por decreto divino. Porque ¿qué decía al principio del versículo? Juró Jehová, ¿sí? El Señor fue el que lo nombró sacerdote. Y Él nos nombró, como dice en Apocalipsis capítulo 1, reyes y sacerdotes para gloria del Señor. Nos sentó en esos lugares que celestiales. Jesús es el sumo sacerdote y es el rey, es el sacerdote para siempre, a quien podemos acudir, hablar, decirle. Es más, nos defiende, también es nuestro abogado. ¿Sí? Y él, porque dice que no es incapaz de compadecerse de nosotros, porque él también acá en la tierra fue tentado, ¿sí? Como humano, sabe cuáles son nuestras necesidades, pero claro está que él no pecó, él caminó sobre la tierra y no pecó, pero sabe que es soportar el peso, porque allá en la cruz soportó todo el peso de nuestros pecados, entonces sabe que es soportar el peso de una carga. Él ya soportó el peso para que nosotros no lo soportemos, para que nosotros soltemos, para que nosotros, Él ya nos mostró cómo vencer la tentación, que es con la palabra, lo venció cuando el diablo lo tentó, ¿sí? Él ya nos mostró el camino, tenemos que, ¿qué? Que seguir el ejemplo, ir voluntariamente a su presencia, todos los días apartar ese tiempo y hablar con el Señor. Espero que hayan entendido y todo el Señor haya hablado y que recuerden de que no eres una persona más, sino que eres hijo de Dios, que estás sentado espiritualmente en lugares celestiales y que el Señor quiere derrotar cada uno de esos enemigos que nos aparta de su presencia, que no nos deja ver claramente, que no nos deja escuchar claramente, pero que tenemos que hacer de nuestra parte. Que si el Señor ya te habló, ya discerniste la palabra, que si el Señor ya te dijo qué hacer, tienes que obedecerlo. Sí, cuando tú lo obedeces, vas a ver cómo ahí va a haber un cambio en tu vida y cómo todo va a mejorar. Cuando tú decides dar ese paso de fe, aunque para la mente parezca locura, sí, en nuestro espíritu forzamos, ¿cierto? Forzamos nuestra carne para obedecer al Señor y vas a ver cómo van a haber milagros, cómo nuestra vida espiritual va a crecer, cómo nuestro llanto se convierte en alegría, cómo todas esas cargas se convierten en algo muy ligero de llevar, porque el Señor va a llevar ¿qué? Ese yugo. Llevar mi yugo, que es que ligero. Padre Celestial, muchas gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque eres ese sacerdote eterno, ese sacerdote que ofreció su propia vida para el perdón de nuestros pecados, quien está ya sentado al lado del trono del Padre y quien nos ayuda a vencer a cada uno de nuestros enemigos. Gracias, Señor, porque tú allá en la cruz ya venciste la muerte, venciste al pecado, Señor, venciste todo lo que nos aparta de ti, Señor. Gracias porque cada día nos fortaleces más y vas haciendo la obra en nosotros. Señor, hoy te pido, Padre, para que nos des ese querer como el hacer, Señor, que nos des ese hacer que debemos hacer, pero que nos impulses, nos des ese querer para hacerlo, para hacer todo eso que te honra, Padre Celestial, y que nos acerca a tu presencia. Gracias, Señor, porque has abierto la puerta y hoy voluntariamente entramos a tu presencia a encontrar ese oportuno socorro. Gracias, amado Dios, ese es el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios les bendiga.